Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. Hoy tenemos dos opciones de la primera lectura. La primera es del Cantar de los Cantares y la segunda de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Yo he escogido la segunda opción, que viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 62 y el responsorio es: Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con júbilo en los labios. Fuiste mi auxilio, y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 2 y 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor,
Si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de María Magdalena, fiesta de quien celebramos hoy en día. La fiesta de María Magdalena en realidad es algo reciente como fiesta. En el año 2016, nuestro Papa Francisco elevó lo que antes era el memorial de María Magdalena a fiesta, lo cual es un honor mucho más superior que simplemente ser un memorial, ¿no? Yo creo que nuestro Papa Francisco busca hacerle justicia a María Magdalena, a quien históricamente verdaderamente se le ha tratado mal, ¿no? Ya en los evangelios podemos ver de que María tiene un lugar muy especial en la vida de Jesús. Y sin embargo, después de la resurrección, pues parece que su lugar de importancia prácticamente desaparece, particularmente cuando se establece ya las estructuras de la iglesia, donde se retoma la forma en que la mujer era vista en aquellos tiempos y prácticamente se le excluye de cualquier tipo de liderazgo, cuando parece que en la vida de Jesús se dejó no solamente rodear de mujeres que pueden ser consideradas como discípulas y que Jesús no tenía ningún problema en la cercanía de que varias mujeres en torno a él vivían, ¿no? Tristemente, después de que se establece la iglesia, después de que se establecen las estructuras, pues se implementan las nociones de la mujer, como era vista la mujer en aquellos tiempos, que prácticamente una posesión del hombre, y dentro de la iglesia, pues no se le dan los lugares de liderazgo que parece que en los evangelios Jesús no tenía ningún problema en darlos, ¿no? De María podemos decir varias cosas de lo que se nos dice en los evangelios. Ella, junto con otras mujeres, acompañaba a Jesús en sus viajes en la región de Galilea. Fue testiga también de la pasión de Jesucristo. La encontramos a María Magdalena al pie de la cruz en los 4 evangelios canónicos que tenemos en el Nuevo Testamento. También María Magdalena fue testiga de la resurrección tanto de la tumba vacía como de Cristo resucitado, mucho antes que Pedro y los otros apóstoles tuvieran ese contacto, esa experiencia con Cristo resucitado. Un título muy interesante que nuestro Papa Francisco ha resucitado es el título de llamarle a María Magdalena la apóstol de los apóstoles, ¿no? Porque después de la escena en el Evangelio de Juan, cuando María tiene el encuentro con Cristo resucitado, que es lo que escuchamos en el Evangelio de hoy, pues Jesús resucitado la envía a los apóstoles para que vaya y dé testimonio de lo que ella ha vivido en esta escena. El nombre de María Magdalena se menciona por encima de 12 veces en los evangelios, lo cual es muy significante, puesto que ninguno de los apóstoles se le menciona con este gran número de veces, ¿no? Solamente el nombre de María, la madre de Jesús, tiene más menciones en los evangelios. Pero después de ella es María Magdalena, que se le menciona por encima de 12 veces, lo cual debe de ser algo muy significante. También el hecho de que es a María Magdalena a quien Jesús resucitado se le aparece primero antes que el resto de los apóstoles, ¿no? Y ya también en el Evangelio de Lucas, en la escena de los
compañeros que iban en rumbo a Emaús, también se nos narra de que el evangelista el evangelista Lucas sabe de la experiencia de las mujeres, entre ellas María Magdalena, que tuvieron de la tumba vacía y que los apóstoles no les dieron crédito a su testimonio, ¿no? Así que ya muy temprana, en el nacimiento de la iglesia, ya se empieza a establecer esta incredulidad y esta falta de respeto al testimonio de la mujer, ¿no? Tristemente, esto en la historia pues queda marcado. María Magdalena históricamente prácticamente se perdió en la historia. Aún en el siglo VI, el Papa Gregorio Magno, ¿no?, pues confundió a María Magdalena con otra de las Marías que se mencionan en los evangelios, y particularmente la conectó con María de Betania, a quien se dice que fue la que le enjuagó a Jesús los pies con sus lágrimas y que se los secó con su cabello, y que era una prostituta arrepentida. Y fue esa confusión del Papa Gregorio Magno que por muchos siglos a María se le decía que fue una prostituta arrepentida. Los evangelios nos dicen de que Jesús sanó a María Magdalena de 7 espíritus, mas los evangelios no nos dicen nada de que María Magdalena fue una prostituta, ¿no? Así que esta es una de las tremendas injusticias que se le han hecho a María Magdalena, de conectarla con una prostituta arrepentida, lo cual simplemente no hay ninguna prueba de esto. También se nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, de que María acompañaba a Jesús y a sus discípulos y que los ayudaba económicamente en su ministerio, lo cual nos da a entender de que María tenía cierta estabilidad económica, ¿no? Para poder contribuir a este pequeño grupo, pues significa de que ella tenía esta seguridad económica para ayudarlos, lo cual nos quiere decir de que María Magdalena quizás era una mujer de negocios, una mujer que tenía cierta posición económica que le daba la flexibilidad de poder ayudar a Jesús y a sus discípulos económicamente. Hay varios escritos del siglo II y III en lo cual se menciona a María, por ejemplo, en uno de los escritos del Evangelio de Tomás, en el cual María resalta como alguien que tenía una relación muy cercana a Jesús y de que, aun siendo mujer, pues tenía un entendimiento mucho más profundo que el de Pedro y los otros discípulos. Aún en este Evangelio de Tomás sale una cierta envidia de Pedro en relación a María Magdalena, porque la relación cercana que ella tenía con Jesús, y que Pedro pensaba que era indigno de que una mujer pudiera tener esa relación tan cercana con Jesús, ¿no? También hay un evangelio, protoevangelio de María, donde a ella se le describe como alguien que entiende mucho más profundamente a Jesús que los mismos discípulos, ¿no? Pero históricamente, ya casi al principio del segundo siglo, ya la figura de María Magdalena pues fue olvidada, ¿no? Yo creo en gran parte porque cuando se establece la estructura de la iglesia, pues también se establecen los perjuicios y también el rechazo y la marginalización de la mujer, que era muy común en aquellos tiempos, ¿no? Hoy en día yo creo que nuestro Papa Francisco está tratando de revivir la imagen de María Magdalena al subir en el orden jerárquico de las fiestas de la iglesia, pues pasarla de un memorial a una fiesta, y también con revivir este título de apóstol de los apóstoles. Nuestro Papa Francisco trata de darle el lugar que María Magdalena merece, según lo que los evangelios nos dicen de ella, y como Jesús
se permitía rodear no solamente de hombres, sino también de mujeres, que de esta manera Jesús no tenía ningún problema de la cercanía que las mujeres tenían con él, ¿no? Tristemente, parece que los discípulos y también San Pablo no tuvieron esta sensibilidad y este sentido de justicia que Jesús manifestó, por lo menos tal y como nos los ponen los evangelios. Pues nunca es tarde para revivir esta imagen importante que María tiene en los evangelios en la vida de Jesús, y de que aún su solicitud, su entrega y su disponibilidad de seguirlo a Jesús y ser la apóstol de los apóstoles, cuando Jesús resucitado la escoge para que sea la primera en tener esa experiencia. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas. La primera lectura viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, una lectura muy, muy bella, lo cual es la lectura que nuestro fundador San Antonio María Claret escogió como parte de su lema: el amor de Cristo nos apremia. Fue el lema que nuestro fundador escogió como lema que guiara a nuestra congregación misionera de misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos popularmente como claretianos. Esta es la congregación religiosa a la cual yo pertenezco. Dice la lectura de hoy: el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Palabras muy bellas, palabras que nos dicen de que es la acción de Dios en Jesucristo lo que a última nos salva, lo que nos sana, lo que nos justifica ante Dios, que no son nuestras obras, que no son nuestras devociones los que nos hace justos en la presencia de Dios, sino la gracia que Dios en Jesucristo derrama sobre nosotros, y que por tanto esta es una iniciativa de Dios lo que nos salva, lo que nos justifica, y que por tanto no hay nada en que podamos nosotros orgullecernos, ¿no? Por eso el reconocer que Dios en Jesucristo por su propia iniciativa ha venido a nosotros para salvarnos, la única actitud propia ante esta iniciativa de Dios es gratitud. Que a pesar de nosotros mismos, Dios nos dice: tú eres mío, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amado. Tú me perteneces y por ti he venido para salvarte de ti mismo, ¿no? Y la única actitud propia de esto es gracias, Señor. Es gratitud, ¿no? Por eso, esto es lo que debe transformar la vida del creyente, del salvado, del reconstituido en Cristo ante el mundo, que si Dios por su propia iniciativa viene a salvarnos a nosotros a pesar de nosotros mismos, entonces nuestra vida debe de ser reconstruida sobre esta iniciativa de Dios. Y esto es lo que debe de crear no solamente una nueva vida, una nueva mentalidad, un nuevo corazón, según lo que Dios en Jesucristo ha hecho para nosotros. Por eso dice la lectura: nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. En Cristo no solamente somos reconstituidos, sino se nos da una nueva forma de ser, una nueva forma de vivir, una nueva forma de relacionarnos. Y todo esto nace de la experiencia de saberte amado, aceptado, reconciliado, reconstituido por la pura gracia de Dios. Entonces todo cuanto hacemos es en respuesta a esta iniciativa de Dios. Y esto es lo que nos da no solamente la capacidad, sino también el deseo de hacer con otros, de compartir con otros
según lo que Dios en Jesucristo ha compartido con nosotros. De que es una respuesta en gratitud y por lo tanto que así como Jesús por medio de su amor lo da y lo entrega todo por nuestra salvación, igualmente nosotros ahora somos llamados a hacer pues esta extensión de Jesucristo para con otros. Que el amor que se ofrece, el amor ágape que se ofrece, es buscando solamente el bien del otro o de la otra. Sin esperar aún de que seamos correspondidos, sin esperar aún de que los otros o otras aprecien lo que se les dé o lo que se les da, ¿no? No. Cuando uno hace con otro lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros, entonces somos llamados a imitar a Jesucristo en esto, ¿no? En volcar nuestro amor por otros buscando solamente el bienestar de otros. Si otros deciden correspondernos, bendito sea Dios. No lo esperaba, no lo exigía, pero qué lindo que lo aprecien y que correspondan a nuestra iniciativa. Pero igualmente lo damos. Lo compartimos porque es lo que Dios en Jesucristo ha hecho con nosotros. Y esta es parte de la nueva mentalidad, de la nueva vida, del nuevo corazón que somos llamados a cultivar, puesto que es lo que Dios en Jesucristo ha hecho por nosotros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es el Evangelio donde se nos narra el encuentro de Jesús resucitado con María Magdalena. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Aquí el evangelista Juan dice que fue solamente María, pero cuando dice de que no sabemos dónde lo habrán puesto, es muy probable que aquí se refiera al hecho de que no solamente es María Magdalena, sino que es un grupo de mujeres que fueron a la tumba y la encontraron vacía. Después, en el Evangelio de Juan, algo que no se narra en este trozo de Evangelio es cuando Pedro y el otro discípulo, a quien se le llama que Jesús amaba, salen corriendo para ir a la tumba y encontrar tal y como María Magdalena lo ha descrito. Y después parece que detrás de ellos regresó de nuevo María Magdalena a la tumba y que es ahí donde la encontramos ahora en la continuación de este Evangelio. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Parece que después de que Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, que vieron lo que María les había comunicado, pues se marchan, se regresan quizás al cenáculo y María Magdalena se queda ante la tumba llorando. Y es ahí donde primero tienen la experiencia de estos ángeles que están en la tumba. Y dice: sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies, los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó. Uno puede imaginar el dolor de María. María parece que tenía un aprecio muy profundo por Jesús. Jesús la sanó de 7 espíritus, lo cual nos da a entender de que quizás María tenía mucho tiempo que sufría de alguna enfermedad, de alguna posesión quizás de malos espíritus. En aquellos tiempos la enfermedad era interpretada como posesión de malos espíritus. La cosa es de que María tenía un aprecio profundo por Jesús, por las gracias que había recibido de haber sido sanada por Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Y después ella se compromete a seguir a Jesús como una discípula, a tal punto que también contribuía económicamente al ministerio de Jesús. Algo muy significante, de que era una mujer con recursos económicos, ¿no? Y ella está dolida porque se han llevado el cuerpo de Jesús
y ella solamente quiere encontrarlo para regresarlo a la tumba, ¿no? Y es ahí donde tiene esta experiencia primero con estos ángeles que están en la tumba. Los ángeles le preguntan, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Uno puede imaginar que el plan de María es encontrar el cuerpo y regresarlo, ¿no? ¿Cómo? Ella no le importa es encontrarlo, ¿no? Uno puede imaginarse María tratando de recoger, de levantar pues el cuerpo de Jesús. Y si alguna vez han tratado de levantar un cuerpo, pues parece que adquieren un peso inmenso, ¿no? Imaginar a María Magdalena tratando de regresar al cuerpo de Jesús a la tumba, pues es algo que provoca cierta sonrisa simplemente al imaginar que a ella no le importaba el cómo lo regresaría, simplemente lo que le importa es encontrarlo y regresarlo. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Aquí varias de las escenas de la resurrección coinciden en lo mismo, de que el resucitado es el mismo y no es el mismo a la vez, de que en cierta manera no es reconocido, pero a la misma vez es el mismo, ¿no? El evangelista Lucas nos dice que Jesús les enseña las manos agujeradas y su costado. En el evangelio de Juan, cuando se aparece a sus discípulos que han regresado a la pesca, también ahí él come en presencia de ellos, ¿no? Así que el resucitado es y no es el mismo, ¿no? Es algo que tienen en común la mayoría de las escenas de la resurrección, y aquí también lo vemos en esta escena con María Magdalena. Entonces, ahora el hombre a quien María piensa que es el jardinero le dice: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Ahora Jesús la llama por su nombre: María. Y ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Si alguna vez te has dado cuenta del sonido de tu nombre en la voz de alguien que tú sabes que te quiere y que te ama, entonces vas a entender el por qué María reconoce a Jesús cuando él la llama por su nombre, ¿no? De que nuestro nombre en la voz de esa persona que yo sé que me quiere y que me ama, tiene un sonido muy distinto, muy distinguido, en lo cual resuena no solamente en mis oídos, sino en mi corazón, porque esa voz es de alguien que para mí es importante, alguien que me quiere y que me ama. Yo creo que esto es parte de la experiencia del por qué María reconoce a Jesús resucitado cuando escucha su nombre en la voz de aquel que ella sabe que la ama. E inmediatamente María responde: Rabuní, que significa maestro. Y parece que María Magdalena se le echa a los pies como diciéndole: ya no te me vuelves a ir, ¿no? Como para querer retenerlo otra vez, ¿no? Pero el Cristo que ha muerto, el Jesús que ha muerto, no es el mismo Cristo que ha resucitado. El que murió es el hombre. El que resucitó ahora es el Cristo que está por encima del tiempo y del espacio. Así que ya María, al echársele a los pies de Jesús, a querer detenerlo, pues no entiende todavía de que el que ha resucitado ya ahora está por encima del tiempo y el espacio, de que ahora al conocerlo a Él, al relacionarse con Él, ahora no puede ser según su existencia física, sino según su existencia, según el Espíritu, ¿no? Y esta es la gran diferencia del que muere al que resucita. Así que Jesús resucitado le dice: ya, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Así que aquí Jesús resucitado envía
envía a María Magdalena para que dé este mensaje a los apóstoles. Y este enviar es prácticamente el significado de la palabra apóstol. Apóstol es alguien que después de ser formado como los discípulos, como María misma fue formada por Jesús, ahora después de este encuentro con Jesús resucitado, ahora ella es enviada, y es lo que significa la palabra apóstol, alguien que es enviado, alguien que es como un tipo de embajador de aquel que te envía, y es la función que María está llevando a cabo aquí. Por eso el Papa Francisco pues está rehabilitando, reviviendo de cierta manera, resucitando este título bello de llamar a María Magdalena la apóstol de los apóstoles. Pero triste de que este significado de María, esta cercanía de María, este lugar de María en la vida de Jesús y quizás en la vida de la iglesia, se perdió en la historia. Y no accidentalmente, quizás por la cerrazón, por la estrechez de cómo la mujer era vista y era relacionada en la sociedad de aquellos tiempos, ¿no? Pero ahora, Dios quiera que hagamos justicia para rehabilitar, en cierta manera también rescatar la imagen de esta impresionante mujer que parece que tuvo un lugar muy privilegiado en la vida de Jesús y también con Jesús resucitado. Cierra el Evangelio diciendo: María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. La apóstol de los apóstoles. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.